el éxito que ha habido en el cristianismo en estos países asiáticos se ha debido a la perseverancia de algunos comprometidos con la fe, a pesar de que fueron hacia estas tierras asiáticas en una labor misionera que, si bien es cierto, lo hacían con mucha pasión y con mucha dedicación, no es menos cierto que otros iban por intereses económicos, y obviamente pues esos intereses económicos desvirtuaron el concepto de la fe, tanto en los países orientales como en los países asiáticos, en ambos lugares. No sé si recuerdan la semana pasada que hablamos del problema del opio. El opio obviamente no era producto de China, era producto de la India, y Gran Bretaña dio oportunidad a una serie de comerciantes para que fueran ellos los que desarrollaran el sentido comercial, tanto en la China como en la India, y finalmente pues se pensó que era buen negocio venderle a los chinos el opio de la India. Cuando los chinos intervinieron como resultado del grave problema que estaba creando el vicio del opio entre su pueblo, entonces los hombres comerciantes que estaban en la China invocaron que el honor de los ingleses había sido trasquilado por la forma y manera en que habían sido tratados, y esto obligó entonces a Gran Bretaña a hacer su incursión militar, y de esta manera torcerle el brazo a los chinos, a tal punto que en ese proceso los chinos tuvieron que negociar entregándole Hong Kong a Gran Bretaña, y 5 puertos más que eran puertos fundamentales, y desde luego pues más adelante vinieron también otros que en su afán de lucro pues también aprovecharon la coyuntura, tales como Estados Unidos, Holanda, Portugal, Alemania, Francia, que también entendieron que hacer negocio en la China iba a redundar en beneficio económico para sus países, y por lo tanto cada uno de ellos empezó a repartirse el botín. Cuando el movimiento del otro lado se estaba dando entonces con Marx, con Lenin, con Engels, pues desde luego, y se logró vender el concepto y la idea de que el comunismo era la mejor alternativa que podían tener los chinos para mantener su idiosincrasia, para mantener su cultura, y sobre todo para zapatearse de todas estas naciones que estaban allí, ingleses, norteamericanos, alemanes, franceses, holandeses, portugueses. Pues llana y sencillamente los chinos compraron el comunismo, y al comprar el comunismo pues obviamente se les cerró las puertas a la fe cristiana, pero gracias al trabajo legítimo de misioneros cristianos, es sorprendente que cuando la cortina de bambú, que es como se llama, se abrió, todavía en la China había miles y miles y miles de cristianos que se habían mantenido fieles a su convicción y a su fe. Entre los que escucharon mencionar fue a Watchman Nee. Yo creo que Watchman Nee es probablemente el escritor teológico más prolífero que ha tenido la China desde el punto de vista cristiano. De hecho,
sus cartas eran, o sea, la teología, los libros que se han desarrollado de él, realmente no los escribió él. Fueron libros que se han desarrollado como resultado de las cartas que él escribió desde el punto de vista de su fe. Y claro, finalmente tuvo que escribir porque la lengua se la cortaron en la cárcel, precisamente para prevenir o evitar que él volviera de nuevo a salir en algún momento dado y predicara el Evangelio. Así que eso es parte de esa historia que está recogida en ese DVD, y de hecho vieron ahí a nuestra hermana Dorothy, jovencita, una muchachita de 18 años, hija de un ministro, que fue 20 años, que fue sentenciada precisamente a 20 años más de cárcel, simplemente por profesar su fe. Y vieron también a su esposo, que fue también arrestado y fue sentenciado entonces a 15 años después que ella salió. O sea, no, 45 separados. Sí, no los metieron juntos, sino que no fuera concurrente. Exactamente. No lo hicieron concurrente, sino que le dieron la sentencia a cada uno por separado. Hay un gran misionero del siglo XIX, de finales del siglo XIX, que se llamó Hudson Taylor. Hudson Taylor, en su segundo viaje, creó una misión para trabajar en el interior de la China. No sé si ustedes recuerdan que parte de las condiciones que puso China para permitir que juntamente con el comercio extranjero también se evangelizara, era que solamente podían evangelizar en aquellos lugares donde el comercio extranjero estaba. Y eso obviamente pues era un buen argumento de los comerciantes para decir: los religiosos que están aquí de nuestro país están porque nos están atendiendo religiosamente a nosotros. Pero cuando llegó Hudson Taylor, a él se le ocurrió, movido por su convicción misionera, pensar que la fe cristiana no debía quedarse simplemente donde estaban los comerciantes, sino que debía entrar al interior de la China. Y desde luego creó una entidad no denominacional evangélica para el apoyo misionero a los chinos. Esta entidad pues no tenía intención de negociar sus convicciones de fe con los comerciantes extranjeros, por lo tanto ellos prefirieron separarse de cualquier tipo de aportación y de ayuda que los comerciantes extranjeros pudieran darle, y desde luego cuando ellos empezaron a entrar al interior de la isla y sobre todo del continente, y sobre todo Hudson Taylor, esto ganó gran simpatía en la gente de China, porque empezaron a ver un evangelio que no estaba comprometido con aquella gente que estaban ya tan difamados, que se dedicaban a cualquier cosa con tal de ganar dinero. Ahora, para finales del siglo XIX y principios del siglo XX vino la rebelión de los Boxers, quienes propagaron el movimiento anti-extranjero. No olvide que la China se mantuvo por muchos años separada de toda influencia extranjera, y ellos entendían que ellos eran la mejor cultura, que ellos eran la mejor sociedad, que en ellos estaban las personas más sabias, la gente más inteligente. Por lo tanto, todavía al día de hoy se ha comprado esa tradición muy bien, ¿no? No sé si recuerdan, a ti no te cura ni el médico chino, ¿verdad? Era como un reconocimiento precisamente a la capacidad de los orientales, que pues para ellos era sumamente importante, ¿no? Resaltar todos esos elementos de su cultura,
y de su idiosincrasia. Pero desde luego, con la llegada de estos comerciantes, con la llegada de esta gente, pues empezó a crearse un movimiento anti-extranjero, y ese movimiento pues desarrolló una fuerza arrolladora en la China, y desde luego los que pagaron los platos rotos fueron los misioneros y fueron los cristianos. Pues porque se entendía que los cristianos representaban a los países extranjeros. Todavía, al día de hoy, ese ha sido uno de los problemas que tiene el cristianismo. En muchos de los países orientales, donde se identifica al cristianismo con Inglaterra, se identifica al cristianismo con Estados Unidos, se identifica al cristianismo con Alemania, se identifica al cristianismo con Portugal, y obviamente la razón por la que Oriente no permite que el cristianismo siente bases como una confesión de fe entre ellos es porque ellos alegan que el cristianismo es parte del andamiaje político y social de los países capitalistas. Algo que no es cierto, algo que no es verdad, aunque en estos últimos años se escuchan algunos predicadores triunfalistas, pensarían que tienen razón. Se dice que los muertos en aquella persecución de principios del siglo XX fueron contados por miles, y de hecho, para poder salvar a muchos de los cristianos, hubo que crear una columna internacional para liberar a los sobrevivientes, y desde luego el movimiento de los Boxers, que era precisamente ese movimiento, de hecho la raza que se mezcló en Alemania de perros, Boxer, no estaba tan enfocada al concepto del boxeador, sino más bien era más bien ese tipo de señalamiento, ¿no? Este movimiento de los Boxers se aplastó, se logró eliminar, pero a los chinos, los países colonialistas, le impusieron unas obligaciones para indemnizar a las víctimas de la persecución de los Boxers, y desde luego los chinos se sintieron muy humillados porque no fue algo que se les solicitó para que lo hicieran bona fide, sino más bien como parte del proceso de persecución contra los Boxers y contra los chinos. Se les impuso que tenían que indemnizar a toda persona o familiar que hubiese sido víctima de la intervención de este movimiento anti-extranjero. Por lo tanto, en aquel tiempo, en el 1901, se le exigió a la China una indemnización de 738 millones de dólares. O sea, en aquel tiempo eso era mucho chavo. Y desde luego la China no tenía otra alternativa entonces que tener que indemnizar a todas esas personas que habían sido víctimas. No es que la China no quería indemnizarlo, es que le dijeron con la cantidad que tenían que indemnizar. Entonces, desde luego, para ellos resultaba ser un golpe fuerte a su economía, sí. ¿Pero quién exige esto? Los países que entraron a China nuevamente para aplacar ese movimiento anti-extranjero. Pues entre ellos estaba Estados Unidos, estaba Inglaterra, estaba Alemania, estaba Portugal, estaba Francia. Eran los países que dirigían la revolución industrial prácticamente, y que obviamente eran la punta de lanza en el desarrollo de la industrialización asiática. Así es que así fue como llegó el cristianismo al Asia.